La mañana de hoy retomamos nuestro curso de peregrino. El curso de peregrinos, como se ha dicho anteriormente, es un curso que comenzamos como iglesia este año que pasó, con el propósito de presentar los distintivos de una iglesia bautista reformada y muy particular de nuestra iglesia para todos aquellos que están llegando nuevos a nuestra iglesia y que desean ser miembros de esta congregación. En cada una de estas marcas hemos hablado de nuestra confesionalidad y de otras perspectivas centrales que creemos como iglesia a la luz de las Sagradas Escrituras. Y hay un tema que no podemos pasar por alto y es el tema del evangelismo desde una perspectiva reformada, que es lo mismo que verlo desde una perspectiva bíblica. Eso es lo que vamos a hacer ahora y vamos a ver este tema en dos clases centrales. En la primera vamos a ver el qué del evangelismo. Y en la siguiente clase, que la va a compartir nuestro hermano Daniel Escalante, nosotros vamos a ver el quién es del evangelismo y el cómo del evangelismo. Y luego de ellos, con ustedes vamos a tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas de acuerdo a lo que se ha conversado. El material que vamos a estar usando, un material que vimos hace muchos años en un seminario, un curso que se llama 222, dictado por el pastor Sugel Michelén. Y luego nosotros hace años tuvimos la oportunidad de dar este mismo curso a los primeros miembros y queremos compartirlos con ustedes también. Así que sin más preámbulos, comencemos hablando de cuál es nuestra perspectiva a la luz de las Sagradas Escrituras del evangelismo. Y quisiera plantear esta perspectiva iniciando con una historia que prepara el terreno a todo lo que vamos a decir. Y esta es la historia de un hombre que se llamaba John Harper. Este hombre nació en Escocia en el año 1872. Luego se convirtió al cristianismo cuando tenía tan solo 14 años de edad. Muy pequeño, muy joven. Inmediatamente después de que este joven de 14 años, John Harper, se convierte, él comienza a compartir apasionadamente el evangelio con otras personas. Nadie lo podía detener, nadie lo podía parar. Era una pasión que estaba en su corazón y que nadie la podía desarraigar. A los 17 años, John Harper comenzó a predicar en las esquinas de las calles, llamando a los hombres al arrepentimiento y a la fe, luego de predicarles las buenas nuevas de salvación. Se mantuvo haciendo esto durante 6 años de manera fiel, solo, de manera fiel en dependencia del Espíritu, trabajando durante el día en un molino para poder sostenerse económicamente, hasta que un pastor bautista lo tomó bajo su cuidado para que él pudiera dedicarse de manera completa a la predicación de la palabra de Dios en una iglesia local. Eventualmente, en el año 1896, teniendo ya John Harper 24 años, él comienza a pastorear una iglesia en la ciudad de Londres con apenas 25 miembros, una iglesia pequeña. 13 años después, la membresía de esa iglesia superó las 500 personas. Creció de una manera rápida, impresionante, no simplemente en números, sino hombres y mujeres que realmente habían sido salvados por la predicación fiel del evangelio. Durante ese tiempo, John Harper se casó, tuvieron una hija que creo que la llamaban Nana, y su esposa murió cuando la niña estaba todavía muy pequeña. Así que quedó solo John Harper con su niña. Su celo evangelístico llegó a ser tan conocido, su pasión por predicar el evangelio llegó a ser tan conocido que fue invitado a predicar nada más y nada menos que a la iglesia de Moody. Y en el segundo de esos viajes que él termina haciendo a predicar el evangelio a la iglesia de Moody, yendo a Chicago, sucedió lo siguiente. Su hija Nana, quien tenía en ese momento apenas 6 años de edad, ella recuerda que cuando iban a Chicago, en ese segundo viaje a predicar a la iglesia de Moody, cerca de la noche, el barco en el que ellos viajaban chocó con un iceberg y comenzó a hundirse. Y aunque su padre pensaba que otro barco vendría a rescatarlos por medidas de seguridad, él puso a su hija en uno de los barcos salvavidas y se la confió a un primo mayor que providencialmente iba viajando con ellos en el mismo barco. Y ustedes ya podrán imaginar cuál era el barco, el Titanic. Es una parte de la historia que no nos cuentan del Titanic. En ese suceso tan terrible, un joven escocés que sobrevivió compartió una historia
en el culto de oración de su iglesia local. Y esa historia la cuenta él 6 meses después del naufragio del Titanic. Y él comienza a contar la historia, este joven, en el culto de oración, y él dice que cuando él estaba allí en el mar, sostenido con algunas piezas del barco que habían quedado, tratando de sobrevivir, una ola en medio del mar impulsa a John Harper a donde estaba este chico, allí, sosteniéndose. Y cuando esta ola envía a John Harper a donde estaba este chico, la pregunta que John Harper le hizo a este joven fue: ¿eres salvo? Y este joven allí en el mar, tomado de los restos del barco, le dice: no lo soy. Y John Harper le dice: cree en Cristo y serás salvo. Y la ola vuelve y se lleva de nuevo a John Harper. Y vuelve y lo trae de vuelta al chico y le dice: ¿ya eres salvo? Y luego de eso Harper se hundió. Y dice este joven: y ese día, después de ese segundo llamado, creí en Cristo como mi Señor y Salvador. Yo soy el último convertido de la predicación de John Harper. Nosotros podemos ver el celo evangelístico que caracterizaba a este hombre, pero ese mismo celo debería caracterizar a todo creyente en Cristo. De cierta forma sabemos que en algunos el Señor ha puesto un mayor celo por anunciar las buenas noticias, pero no es un secreto que todos debemos tener algo de ese celo de anunciar las buenas noticias a los perdidos. Y es importante enseñar un tema como este. ¿Por qué traerlo en una iglesia reformada? Porque la tendencia es pensar que los reformados no evangelizamos o estamos en contra de la evangelización. Dicen: esos calvinistas no evangelizan, porque ellos dicen que Dios ya eligió desde el pasado los que iban a ser salvos y por esa razón ellos no evangelizan. Pero es importante destacar, mis amados hermanos, que nosotros no somos hipercalvinistas, quienes están cerrados a esa proclamación fiel del evangelio. No, de hecho, si hay algo que caracterizaba a los reformados del pasado, y de manera muy especial a los puritanos, si usted lo ha leído, saben que era su celo evangelístico. Si hay algo que caracterizaba a las iglesias reformadas, era la plantación de iglesias y el celo evangelístico. Desde una perspectiva bíblica, directo al corazón y anunciando el mensaje fiel del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros, como una iglesia reformada, nos caracterizamos por la evangelización. Muchos de los que están aquí llegaron porque muchos de los que ya estaban aquí les predicaron el evangelio. Esto no es un tema de denominación. ¿Cuántos de los pentecostales te evangelizaron? ¿Cuántos de los bautistas te evangelizaron? No, todo creyente debe evangelizar. Esto no es un asunto de denominación. Cuando Cristo dio ese mandato, la Escritura se lo dio a todo creyente de llevar el evangelio a toda criatura, no solamente a los pentecostales, a los bautistas o metodistas. Todos estamos llamados a anunciar el evangelio. Así que la pregunta no es si debemos anunciar el evangelio, sino por qué y cómo hacerlo de una manera consistente con las sagradas Escrituras. Pero antes de hablar de qué es la evangelización, que es el tema que me corresponde hoy, yo quiero hablar primero de qué es el evangelio. Porque si no sabemos qué es el evangelio, ¿qué es lo que vamos a comunicar en la evangelización? Si lo que hacemos al evangelizar es comunicar el evangelio. Nosotros sabemos por la Biblia que el evangelio es la mejor de todas las noticias, la mejor. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque en un mundo lleno de malas noticias, donde constantemente a través de redes sociales, conversaciones formales e informales, lo único que escuchamos es malas noticias, nosotros los creyentes tenemos que recordar que somos los únicos que en toda época, toda circunstancia, tenemos la mejor noticia que dar. Nosotros, nadie más. Pero la mejor de las noticias, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es lo que significa evangelio, buenas nuevas, buenas noticias, a pesar de que el evangelio es la mejor de todas las noticias, comienza con la peor de todas las noticias. Así comienza el evangelio. ¿Cuál es esa mala noticia con la que comienza el evangelio que nos prepara para esa buena noticia? Bueno, la Escritura. Y aunque mucho de esto que voy a decir ustedes lo saben, quiero que lo tengan presente.
Todos nosotros, sin excepción, todos nosotros nacemos de acuerdo a la Biblia en un estado de rebeldía y de pecado. Todos nosotros. Que nos lleva a violar constantemente la ley. No nos deja en un estado pasivo o neutral. No, nos lleva a violar de manera voluntaria constantemente la ley del Señor desde que nacemos hasta que morimos. Por lo tanto, todos, absolutamente todos, somos merecedores de la justa, perfecta e infinita ira de Dios. Todos, no algunos, todos. Por esa misma razón, cuando nosotros llegamos a la carta de Pablo a los Romanos, una carta magistral donde tú puedes ver un tratado de teología conectado directamente con el Evangelio, esa es la carta a los Romanos. Y es interesante que una carta como Romanos, donde tenemos tantos detalles y una explicación magistral del Evangelio, Pablo no comienza con Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Así no empieza Romanos. Romanos comienza diciendo, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Noten que antes de que Pablo en Romanos desglose y nos dé detalles de la buena noticia de salvación que es el Evangelio, Pablo comienza hablando de la ira de Dios, no del amor de Dios. Porque esta buena noticia comienza con la peor de las noticias, de que todos somos pecadores, que estamos destituidos de la ira de Dios, que por medio de la ley de Dios hemos sido hallados culpables y por lo tanto somos merecedores de la justa, perfecta e infinita ira de Dios. Todos, absolutamente todos. Por eso predicamos el Evangelio. Es allí donde viene la buena noticia. Ya que ese Dios que es perfectamente justo, ya que ese Dios que es perfectamente santo, la Biblia también nos dice que este mismo Dios es compasivo y misericordioso. Eso dice la Biblia. Y para resolver ese problema tan grande que todos nosotros teníamos con la justicia de Dios, ese problema tan grande del hombre pecador, sin pasar por alto su justicia, Él envió a alguien de valor infinito para que pagara nuestra deuda contra un Dios infinito. Eso hizo Dios. Sufriendo en nuestro lugar como un sustituto, porque la paga del pecado, la condena que merecíamos de haber ofendido a Dios, era la más alta de todas. No bastaba unos cuantos años de prisión o cadena perpetua, era la muerte, la pena máxima. La paga del pecado es la muerte. Por eso aquel que iba a tomar el lugar de estos debía pagar con la muerte. Él sufrió en nuestro lugar el castigo que todos merecíamos. Es por esa razón que Cristo se hizo hombre. Cristo cumplió la ley a la perfección y murió en una cruz siendo inocente. Inocente. Para que pecadores culpables como nosotros fuéramos perdonados. Y Él contó con la aprobación de Dios cuando llevó a cabo esta obra. ¿Cómo vemos esa aprobación? Cuando al tercer día Él resucita. Hermanos míos, Dios no nos dio una especie de amnistía. Dios no tomó nuestros pecados y los echó debajo de la alfombra. Así no fue como ocurrió nuestra salvación. Así no fue como recibimos el perdón. No. Ningún pecado quedó impune. ¿Escucharon eso? Ningún pecado quedó impune. Dios, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, por nuestras maldades, por nuestras violaciones a la ley, Él castigó a su Hijo. Recuerden, antes de dar la buena noticia al Evangelio, primero la mala noticia.
Gracias a eso, gracias a esa obra maravillosa, hay perdón para todos aquellos que se arrepienten y confían en Cristo. Hermanos, el Evangelio anuncia que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios, como lo dice el apóstol Pedro en su primera carta. Esa es la realidad, el justo por los injustos. Por eso el Evangelio responde 4 preguntas claves. ¿Quién es Dios? ¿Por qué estamos en esta situación tan desastrosa? ¿Qué hizo Cristo? ¿Y cómo podemos volvernos a Dios? ¿Quién es Dios? Nos dice el Evangelio. ¿Por qué estamos en esta situación tan desastrosa? ¿Qué hizo Cristo para sacarnos de esa situación tan desastrosa? ¿Y cómo podemos volvernos a Dios? Por eso podemos decir que la Biblia tiene muchos capítulos, pero esos fueron colocados por las imprentas. La Biblia fue dada para leerse como un todo. Pero si pudiéramos decir algo teológicamente hablando de la Biblia, cómo está compuesta, pudiéramos decirlo que la Biblia es una historia de 4 capítulos. La creación, la caída, la redención y la consumación o restauración. Con creación, la Biblia nos enseña desde el principio que Dios es el creador de todas las cosas, perfectamente santo, perfectamente justo. Y eso nos pone a nosotros en serios problemas porque nosotros no somos santos, nosotros no somos justos, sino pecadores y transgresores de su ley. Por eso uno de los problemas más grandes del pecador es que el Dios al que servimos sea perfectamente santo, sea perfectamente justo. Eso es lo que no se puede decir de todos los dioses que están hechos de yeso y que están en modo de estampitas en las carteras de muchos. Hace poco veí un video de un youtuber que vino aquí a Venezuela y se acercó a aquellos lugares donde hacen rituales de espiritismo y a él le asombraba que entre esos santos que se veneraban y se le ofrecían un montón de cosas, habían exdelincuentes, la corte malandra. Y él decía, es impresionante cómo malandros ahora pasan a ser santos, sin que hayan venido a Dios y se hayan reconciliado con aquel que determina quién es malo y quién no, porque es Dios quien determina eso. Pero nosotros adoramos y servimos a un Dios que es perfectamente justo y que es perfectamente santo. Y eso nos pone en serios problemas a nosotros. Por eso es que la gente no tiene ningún problema con esos dioses que adoran. Ese también hizo cosas malas como yo, también era débil como yo, también era un pecador como yo. Pero de Dios no puede decir lo mismo. Pero lo segundo del capítulo de la Biblia es la caída, que nos enseña que los hombres escogieron su pecado en lugar de Dios, se rebelaron contra Dios. Eso lo dice la Biblia. Y llegó consigo la muerte física y la muerte espiritual. Luego la Biblia nos habla de la redención y entra la buena noticia en medio de tanta oscuridad y caos. Ven que para primero llegar la buena noticia, primero la mala noticia. Y en la redención se nos presenta en la Biblia qué fue lo que hizo Dios en Cristo para resolver ese problema que teníamos tú y yo. Y en la restauración la Biblia nos muestra qué hará Dios al final de los tiempos. La Biblia es una historia de 4 capítulos. Creación, caída, redención y restauración o consumación. ¿Por qué es importante la mala noticia primero? Porque nosotros le decimos a los hombres que creen en Cristo como Salvador. Pero si Él no se ve a sí mismo como pecador, y lo hemos dicho antes desde este púlpito, ¿para qué un Salvador? Yo no soy malo. Yo soy bueno, yo no le hago nada mal a nadie. Yo ayudo a los pobres. El estándar de obediencia que Dios exige, los hombres son los que lo determinan. ¿Y quién te dijo a ti que eso es lo que Dios exactamente determine para que entres al cielo? ¿Quién te dijo eso a ti? Es Él quien determina qué es lo que se requiere para entrar al cielo y reconciliarse con Él. La única forma que tú no tengas un problema con la justicia divina es que hayas obedecido su ley perfectamente de la cuna a la tumba, y nadie ha hecho eso. De hecho, aún el mismo no cristiano dice, no todos somos perfectos. Nadie es perfecto. Y en resumen lo que estamos diciendo es que todos hemos pecado en algo. Solo que ahora usamos esa palabra para que no suene tan fea. Pero todos somos malvados.
todos somos pecadores. Y si no fuera por la gracia de Dios, fuésemos capaces de cometer cualquier pecado. Incluso eso de los cuales nos escandalizamos cuando los vemos en televisión. Todos. Por eso la ira de Dios se revela contra toda impiedad. Así que para nosotros presentar la mejor de las noticias, nosotros necesitamos dar primero la peor de las noticias. Y esto es importante, ¿por qué? Porque a veces confundimos evangelizar con un montón de cosas contrarias a ello. Muchos de nosotros venimos de diferentes denominaciones donde la forma en la que nos enseñaron a evangelizar no es la más bíblica. ¿Quién lo determina? ¿Los reformados? No, la Biblia. La Biblia. Así que ya viendo esto, ¿qué es el evangelio? Y la necesidad de presentar la mala noticia antes de llevar la buena noticia, nosotros tenemos que ver qué es evangelizar. ¿Qué es entonces evangelizar? Pero antes de eso yo quiero decirles lo que no es evangelizar. Es bueno comenzar primero con lo que no es para que podamos entender mejor lo que sí es. En primer lugar, evangelizar no es dar tu testimonio de conversión. Eso no es evangelizar. Yo creo que definitivamente no hay ningún pecado en que nosotros podamos compartir con otros nuestro testimonio de conversión. Pero el problema con ello es cuando equiparamos nuestro testimonio de conversión a anunciar el evangelio. Ahí es donde hay un serio problema. Hermanos, y yo no les estoy hablando de alguien que es superior a ustedes o a los que nos ven por internet, para nada. Dios nos guarde de eso. Yo fui pentecostal por mucho tiempo y un pentecostal arraigado y pertenecí por muchos años a una asociación de evangelistas. Yo iba a muchos lugares, a muchos barrios, a muchos lugares a llevar el evangelio. No les hablo como alguien que estuvo fuera, sino como alguien que estuvo dentro, y lo que les voy a decir lo vi cara a cara y lo practiqué también. Tranquilo que de eso me arrepentí ya. Yo recuerdo que había lugares donde en medio de esa asociación de evangelistas, los hermanos me decían, mira, necesitamos que vayas a tal lugar, acá hacia arriba vamos a ir, hay un lugar y solo queremos que cuentes tu testimonio, porque hay que proclamar el evangelio. Y yo iba, me paraba, y entre más feo sonara lo que dijeran, mejor. Entre más detalles diera de lo feo, mejor. Y ese es el problema cuando damos un testimonio, cuando vamos a entrar a la membresía de una iglesia o nos vamos a bautizar. Al final queremos lucir como, wow, qué malo era. No, cuando damos el testimonio tenemos que tratar incluso ahí de dar todo el honor a Cristo. No es necesario dar detalles de cada cosa. Pero a mí me tocó muchas veces. Y yo recuerdo que una vez, cuando comenzamos la iglesia en Yaracuy, todavía Dios no había traído la verdad bíblica a nuestros corazones, aunque eso no justificaba lo que hicimos. Yo recuerdo que un culto solo nos dedicamos a dar mi testimonio, 1 hora. Y gente llorando y qué impactante. Pensábamos, equiparamos nuestro testimonio al evangelizar. Evangelizar no es dar mi testimonio de conversión. Puede que tu testimonio de conversión prepare el terreno para predicar el evangelio. No sé. Cada circunstancia y momento es diferente, como lo vamos a ver hoy en el quién y en el cómo. Pero eso no es evangelismo. En segundo lugar, hacer evangelismo no es hacer apologética. Pensamos, mira, yo evangelicé muchísimo hoy. Eran como 5. Y les probé con evidencias de que Dios existía. Dios obra en esos corazones y se conviertan. Eso no es hacer evangelismo. Yo puedo tratar de probar la existencia de Dios. Y nada de eso es equivalente a predicar el evangelio. Nada de eso. Andar peleando con todo el mundo y discutiendo, sí, la Biblia es verdad, yo te voy a probar. Le probé que la Biblia no era escrita por hombre. O sí, pero también con la mano divina. Oren por ellos para que se conviertan. Eso no es evangelismo. Y a veces las personas a quienes le vamos a predicar quieren entrar en ese terreno. Y nosotros nos dejamos llevar. Y terminamos media hora. Oh, hermano, ¿se imagina cómo me fue hoy? Ganamos como 3 almas para Cristo hoy de un solo trancazo. ¿Y qué hicieron? Nos discutimos la existencia de Dios, del Espíritu Santo, y le probé que no todas las iglesias son sanas. Le probamos que la iglesia católica romana donde va no es sana. Ore por eso, para que Dios use eso para que se convierta. Dios puede obrar soberanamente, sí,
pero deja las excepciones a Dios. Ocúpate tú de la regla. Deja las excepciones a Dios. Porque siempre queremos argumentar nuestras posturas y prácticas basados en las excepciones. Pero es que en algún momento, pero es que por allá, pero es que por acá, pero es que Dios habló a través de un animal. Déjale las excepciones a Dios. Si no, vete a una iglesia donde un burro sea el que predique. ¿Verdad que no hacemos eso? No, deja las excepciones a Dios y ocúpate tú de las reglas. De lo que Dios ordenó, hazlo así como Él lo ha dicho. Evangelizar tampoco es hacer obra social. Nuestra tendencia es esa. Pensar que dar bolsas de comida, lo cual no es malo, qué bueno que más bien existan más personas, más iglesias, más evangélicos y no cristianos que puedan mostrar la imagen de Dios y el amor al prójimo de diferentes formas. Pero eso no es evangelizar. Yo recuerdo hace mucho tiempo, y fue cuando, incluso antes de la reforma, yo pude entender esto, por medio de una iglesia pentecostal, a quienes yo mientras trabajaba de diseñador gráfico le hacía varios trabajos. Y ellos hacían una campaña, no recuerdo dónde, creo que era en Caricuao, no estoy seguro, o Antímano, y ellos traían medicinas, alimentos y cosas para niños. Y yo les decía a ellos, ¿cómo manejan esto? Y ellos me contaban, mira, nosotros traemos aquí obra social, medicinas, todas estas cosas, y al mismo tiempo tomamos a algunas de esas personas que han recibido eso y le predicamos el evangelio. Eso está bien. Eso es otra cosa diferente. Pero equiparar obra social con evangelizar, errados. Muchos cristianos, iglesias hoy, piensan que hacer obra social es evangelizar. Pero nada de eso es evangelizar. No es dar mi testimonio, no es hacer apologética, no es tampoco obra social. Entonces, ¿qué sí es la evangelización? Yo lo voy a decir en una frase larga. Este material, a excepción del resto, sí lo vamos a subir a internet y usted puede repasar este concepto. Evangelizar es declarar en base a la autoridad de Dios lo que Él ha hecho para salvar a los pecadores. Es declarar en base a la autoridad de Dios lo que Él ha hecho para salvar a los pecadores, advirtiendo a los hombres de su condición perdida, advirtiendo a los hombres de su condición perdida. Voy a volver al principio. Es declarar en base a la autoridad de Dios lo que Él ha hecho para salvar a los pecadores, advirtiendo a los hombres de su condición perdida, guiándolos a arrepentirse y a creer en Jesucristo. Guiándolos a arrepentirse y a creer en Jesucristo. ¿Alguien se quedó? ¿Vamos todos bien? Repasando dictados, ¿se acuerdan? Es declarar, evangelizar, es declarar en base a la autoridad de Dios lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores, advirtiendo a los hombres de su condición perdida, guiándolos a arrepentirse y a creer en el Señor Jesucristo. Noten que es declarar, es dar un anuncio. Y ese anuncio lo damos en base a la autoridad que Dios nos ha dado, no en base a nuestra propia autoridad, no en base a nuestro propio llamado. Y eso que anunciamos y que declaramos a los hombres, basados en la autoridad de Dios, eso que declaramos es lo que Él ha hecho para salvar a los justos, no, a los pecadores. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo resolvió ese problema? Advirtiéndole a los hombres de su condición perdida, la mala noticia, que no son tan buenos como creen. Por eso es muy útil usar la ley de Dios para evangelizar. La ley de Dios es como un espejo que nos deja inmóviles, incapaces y que nos dice, eres culpable. Eso hace la ley de Dios. Porque nadie ha amado con todo su corazón y con toda su alma y mente a Dios. Todos nos hemos levantado dioses de alguna forma, aún las cosas que parecen más legítimas. Todos hemos usado el nombre de Dios en vano. No todos hemos sido fiel en tomar un día de 7 para reposar y adorar a aquel que reina y vive por siempre. No todos hemos honrado a nuestros padres como ellos lo demandan, como Dios lo demanda en su palabra.
No todos hemos guardado nuestro corazón de la codicia, de la envidia, de los celos en algún momento. Y puedo seguir. La ley nos encuentra culpable. Por eso la ley de Dios es un precioso medio que podemos usar para evangelizar y llevar la mala noticia antes de entregar la buena noticia. Es un mensaje que anunciamos. Le mostramos a los hombres su condición perdida. Y le anunciamos cómo Dios en Cristo resolvió este problema, trayendo salvación, perdón y vida eterna para el pecador. Y luego, por último, los guiamos a arrepentirse y a creer, como Pedro en Hechos capítulo 2, cuando le predica a aquellos hombres el evangelio. Y ellos dicen: varones, ¿qué haremos? Pero primero que escucharon la mala noticia: ustedes mataron al autor y consumador de la fe. ¿Qué haremos? Dice: arrepiéntanse y crean. No les dice: vengan y repitan conmigo esta oración. No, arrepiéntanse y crean. Arrepiéntanse y crean. Pero no les dice: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. No, les dice: arrepiéntanse y crean. Eso es lo que hacemos. Y esto también es importante y lo verán en el cómo. A veces pensamos que evangelizar es decirle: mira, todos somos pecadores, arrepiéntete y cree. Ya yo prediqué. Y la buena noticia: ¿de qué se arrepienten? ¿En quién creen? ¿Y por qué tienen que creer? Por eso, si nosotros analizamos con conciencia nuestro evangelismo del pasado, hay algo que podemos concluir: nosotros realmente no evangelizamos bíblicamente. Aun cuando estuvimos en iglesias llamadas de sana doctrina o conservadoras. No. Yo recuerdo una vez, estando en la camioneta, venía un evangélico a mi lado y un homosexual. Y venía el callado y lo podía reconocer por su Biblia grande, su típica pinta, que ya tú los identificas muy bien. Y cuando ya llega a la camioneta al terminal de Petare, sale el homosexual y el evangélico lo dice: Cristo te ama. Imagino llegando a la iglesia: hoy gané un alma para Cristo, hoy prediqué, hoy le prediqué a alguien en la camioneta. Eso no es predicar el evangelio. Eso no es predicar el evangelio. Y nosotros necesitamos entenderlo. Hermanos, hemos reducido el evangelismo no en su poder al contenido del mensaje que se anuncia, porque el evangelismo es un anuncio, sino que hemos reducido el evangelismo a métodos, a formas. Y cuando la iglesia donde estoy no adquiere las formas que yo vi en el pasado, entonces la iglesia no evangeliza. Es un error. Entonces el evangelismo se ha convertido en una agenda en la iglesia local. Nosotros todos los sábados evangelizamos. Eso no está aquí. En la Biblia el evangelismo, como lo van a ver, es un estilo de vida y sucede en el contexto informal y formal. En Hechos 2 ustedes lo ven claramente. Pedro no dijo: convocamos una campaña evangelística aquí en la plaza de Jerusalén. No, aprovechó el momento de las lenguas y todo lo demás y anunció el evangelio. Pablo en prisión no dijo a los presos: vengan, voy a hacer un culto aquí, voy a anunciar el evangelio, presten atención. No, Pablo esperó que ocurriera todo ese temblor que pasó. El carcelero casi se quita la vida y él inmediatamente aprovecha ese momento para evangelizar. Cristo mismo con la samaritana. Y puedo seguir citando. Felipe en un momento informal con el etíope. ¿Me puedes llevar? Bueno, ¿entienden lo que lees? Lo informal, lo natural. Hemos convertido el evangelismo en una forma, lo hemos reducido a simple método. Y nos hemos olvidado que el evangelismo en la Biblia es algo tan simple como anunciar un mensaje en lo cotidiano. Y no necesitas ir con 10, con 15 para hacerlo. Y ese es el problema. Si no evangelizan así en esta iglesia, aquí no evangelizan. ¿Tú sabías que hay gente evangelizando en las cárceles? No, ¿verdad? Porque van solos. Porque no andan haciendo tanto alarde. ¿Tú sabías que hay gente que tiene evangelismo aquí en hospitales, en su lugar de trabajo, en sus comunidades? Y que muchos que están hoy congregando con nosotros, un buen número viene de esos evangelismos que tú no tienes ni idea. Ah, no, pero es que si están evangelizando, ¿por qué no hay más inconversos que se convirtieron aquí? ¿Ves? Está reduciendo el evangelismo a los números. Te acostumbraron así, a que llegara con un número de personas convertidas. Así no funciona. Tú no eres el que convierte a la gente. Porque si el evangelismo es eficaz en una iglesia por el número que llega de inconversos o por el número de inconversos recién convertidos que están allí, entonces Jesús era el peor evangelista de todos. Hemos reducido a eso al número.
Pero es que aquí veo más gente que viene de otra congregación y pocos nuevos creyentes. Yo creo que aquí no evangelizan. ¿Ves? Porque para ti el evangelismo es un simple método de formas, de números, de estrategias, de técnicas. Y si el evangelismo es así, de estrategias y un montón de técnicas, entonces la hermanita de 80 años no puede evangelizar. Si no vio el curso de evangelismo en internet, si no le leyó los 4 libros de cómo evangelizar. Hemos convertido el evangelismo en una carga pesada, con un simple anuncio. Gente que quiere ir a los hospitales a evangelizar, pero cuando la tía está enferma no va para allá. Yo quiero llevar el evangelio a los funerales y en el funeral de su familia no está ahí anunciando el evangelio. No es que yo quiero alcanzar en la plaza, pero su vecino de al lado y el de la camionetica ni siquiera le escuchó el evangelio y estuvo todo el tiempo parada la camionetica al lado de él. Pueden hablar fácilmente de la situación del país, de un montón de cosas, pero anunciar a Cristo no. Entonces, no reduzca el evangelismo a un método. Hoy hay asociaciones de evangelistas, yo formé parte de una de ellas. ¿Por qué? Porque el evangelismo se asocia con un método, una asociación, un grupo. Bueno, tenemos un grupo de miembros de la iglesia que son los que evangelizan. No, así no funciona. ¿Dónde aprendieron eso? Y no voy a decir el nombre, pero eso viene de denominaciones, eso no viene de aquí. Eso no viene de aquí. Muchas de las prácticas e ideas que tenemos de evangelismo hoy, propuestas que hacemos de evangelismo hoy, vienen porque las aprendimos de una denominación. No porque la aprendimos así de la Biblia. Todos repetimos lo que hacen las denominaciones. Miren, hoy en día con el tema del WhatsApp, qué maravilloso es el WhatsApp, el audio y todo. Pero hemos desvirtuado todo. Te lo puedo probar con esto. ¿En cuántos grupos de WhatsApp tú estás? Como 20. Hoy todo el mundo, el que quiere proclamar algo, hace un grupo de WhatsApp. Entonces el grupo que comenzó con mujeres aprendiendo a amar a sus maridos, terminan enviándose recetas de cocina, el problema que hay entre Israel y Palestina. Toman otros propósitos, noten para que ustedes vean. Lo que comienza con un propósito termina convirtiéndose en otra cosa, porque en el fondo ese no es la forma de hacerlo. ¿Y saben qué es lo tremendo? Que lamentablemente muchas asociaciones, como las que yo estaba, muchos grupos de evangelismo en iglesias locales, no permanecen en el tiempo. Mueren al año, el segundo año mueren, porque esa no es la forma. Hemos convertido algo sencillo, como anunciar un mensaje de las buenas nuevas en lo cotidiano, en métodos, agendas, formas que solamente un grupo puede o debe llevar a cabo. Error. Eso no es más que la influencia de las denominaciones evangélicas todavía siendo practicadas en las iglesias locales. Tienes la posibilidad de anunciar el evangelio en todo momento. Aquí vienen hasta muchos incrédulos aquí un domingo, pero esos que tienen celo evangelístico no se sientan con esas personas. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, y con esto cierro, en nuestro almuerzo de fin de año, hay un hermano muy querido por mí que estaba aquí de Táchira. Él fue a varios asientos. Preguntaba, ¿eres salvo? Y a los que encontró que no eran salvos les predicaba el evangelio. Tuvo que venir alguien de Táchira a enseñarnos cómo hacer algo tan sencillo. Y nosotros queremos ir a Afganistán a llegar al evangelio. No, necesitamos ser 20, de 20 en 20, vamos. ¿Qué nos pasa? Y las mismas personas que nunca han sido capaces de evangelizar a una persona, al vecino y al compañero de trabajo, son los que están en esas asociaciones evangelísticas y grupos evangelísticos. Dios mío, si tú en lo poco no has sido fiel, ¿qué has metido ahí? Hemos reducido el evangelismo a un método y una forma y se convierte en algo trivial. Los proyectos de evangelismo en las iglesias locales pierden sus propósitos iniciales, se desvirtúan, comienzan con una cosa, luego se van con otra y solo lo reducen a un día en la agenda, a la semana, es el día que vamos a evangelizar. El evangelismo es lo cotidiano y comienza con los más cercanos. Tenemos una noticia que compartir con el incrédulo acerca de lo que Dios hizo en Cristo para salvar a los pecadores sin pasar por alto su justicia. Evangelizar es dar a conocer a los hombres
el mensaje de la reconciliación entre Dios y los hombres. No reduzcamos el evangelismo en nuestra iglesia local a un simple método, a una forma o una fecha en el calendario. El evangelismo es más que eso. Es algo sencillo, claro. No lo hagamos complejo. Algo a lo que todos hemos sido llamados, y hacerlo en lo cotidiano, como lo hicieron los apóstoles y como lo hizo Jesús, anunciando la buena noticia, pero primero trayendo al corazón de los hombres la mala noticia.